Vamos a estar dando inicio buscando en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Cuando estemos ahí, confirmamos con un amén y nos colocamos en pie con reverencia a la palabra. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Amén. Tomamos asiento, vamos a dejarlo hasta ahí. Este mensaje comienza cuando el Señor habla por medio del profeta Ezequiel, y le dice: ¿qué piensan aquellas personas que dicen este refrán de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tendrán la dentera? ¿Qué es esto? Estuve averiguando y era un dicho popular dentro del pueblo de Israel que, como podemos ver, manifiesta cierto inconformismo tal vez hacia la condición actual del pueblo, los problemas por los que estaban pasando, y también, muy sutilmente, pero también algo peligroso, y es que puede estar de alguna manera juzgando el proceder de Dios. La esencia de este dicho radica en que los hijos sufren las consecuencias de las acciones de sus padres. Amén. A través de la Biblia vemos cómo el Señor siempre está con los brazos abiertos, esperando que nosotros los seres humanos nos volvamos de nuestros malos caminos y recurramos a Él arrepintiéndonos de nuestros pecados y entregándole nuestra vida, ponerla a su servicio. Pero por nuestra mala manera de proceder, por desobediencia o por rebeldía directamente, decidimos pecar, ir en contra de la voluntad de Dios, hacer maldad, hacer iniquidad, y en consecuencia recibimos la justa retribución de nuestros pecados. Cuando las personas, por así decirlo, cuando las personas se encuentran bajo juicio, justo juicio por sus pecados, por sus rebeliones, por sus iniquidades, tienden a excusarse, a poner excusas de esto me está pasando por agentes totalmente externos. Y aquí es donde aplica ese dicho: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, colocando la culpa de su situación en hombros ajenos y aún más grave, poniendo en duda la justicia de Dios. Amén. Dos hermanos que me ayudan buscando Lucas 13, capítulo 1, Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, y otro que busque Juan 9, del 1 al 3. Esto que les estoy comentando podemos verlo desde los tiempos de los profetas mayores hasta los días de Jesús. Alguien que tenga Lucas 13, 1 al 5. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si nos arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Y Juan 9, del 1 al 3. Amén. En estos dos pasajes vemos que esa tendencia a señalar hacia afuera, a colocar la culpa de nuestro sufrimiento o de las situaciones, por así decirlo, no tan agradables que pasan en nuestras vidas,
pues esa tendencia se había mantenido desde los profetas mayores hasta los días de Jesús, ignorando tal vez deliberadamente a conciencia que la consecuencia la consecuencia del pecado es muerte, sabemos eso, amén. Pero muchas veces las malas cosas que vienen sobre la vida de las personas también puede ser para que el poder sea manifestado y Dios sea glorificado en una vida. Amén. Por eso dice Jehová en Jeremías 31, 29, 30, que vendrán días donde ya no se usará tal dicho, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. Dice también Jehová, he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Dios es un Dios justo. Amén. Todo aquel que hiciera justicia, que no fuese ladrón, que no fuese fornicario, que no cometiera adulterio, que no inclinara su corazón a cosas vanas, que no anduviese en camino de maldad, no morirá, vivirá. Dios lo salvará porque la salvación viene de Jehová. Amén. Pero si el hombre justo tuviese un hijo, el cual se inclinara a las cosas vanas de la vida, andar en camino de escarnecedores, fuese ladrón, fuese derramador de sangre, ¿vivirá este hijo por la justicia de su padre? De ninguna manera, de cierto morirá. Todas estas abominaciones hizo y su sangre será sobre él. Amén. Puede que nosotros como cristianos, como denominados cristianos, sepamos esto, pero hay algo que tal vez no tengamos en cuenta o decidimos ignorar conscientemente, y es que la justicia de Dios y la soberanía de Dios lo abarca todo, desde el justo hasta el impío. Amén. Por eso, así como para el impío, que si el impío se apartase de su maldad, se alejase del pecado y viviera en justicia, en verdad, en los estatutos del Señor, de cierto vivirá y no morirá, porque todos sus pecados y transgresiones serán perdonados por medio de Cristo Jesús, y no les serán tenidos en cuenta todos los pecados que cometimos en el pasado. ¿Amén? Pero así como es para el impío, así también es para el justo. Si el justo se apartare de su justicia y se saliese de los estatutos de Dios, todas las justicias pasadas no le serán tenidas en cuenta, de cierto morirá. Amén. ¿Algún hermano que me busque Hebreos 2:3? Hebreos capítulo 2, versículo 3. Amén. Más arribita dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchas veces nosotros pensamos que por el hecho de estar en la iglesia, primero estamos exentos de problemas, de dificultades, de cosas tal vez malas que vengan sobre nosotros por el hecho de estar en la iglesia. De nuevo, ignorando que a veces las cosas que vienen sobre nuestra vida es para moldearnos y para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Amén. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? De nada sirve que un cristiano diga, yo oraba mucho, yo ayunaba mucho, Dios me usaba de manera extraordinaria, yo predicaba y se convertían miles, millones de almas tal vez. Si hoy en día no quedan sino escombros de lo que fue un cristiano en el pasado. Amén. Como cristianos no podemos vivir de glorias pasadas. Como hijos de Dios debemos vivir de gloria en gloria.
dejándonos moldear hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, sin mirar atrás. Porque bien lo dice el Señor Jesucristo en Lucas 9:62, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. ¿Ya? Y aquí también cabe que toda alma que pecare, esa morirá. Amén. Vamos a Apocalipsis 3, 15 y 16. Estamos mirando este pasaje desde el punto de vista de uno como cristiano, ya uno que fue lavado en la sangre. Apocalipsis 3, 15, 16. Amén. Dice el pasaje, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Quiénes son los fríos? Aquellos que no han recibido el mensaje de salvación. Aquellos que están en el mundo, que se gozan en las iniquidades. Amén. Aquellos que tal vez no sienten ese remordimiento o ese redarguir del Espíritu, porque en ellos no habita el Espíritu Santo. Amén. Esos son los que están fríos. ¿Quiénes son los calientes? Los calientes son los que están constantemente en el fuego de Dios. Aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo. Aquellos que que andan en ese primer amor constante hacia Dios. Amén. Esos son los que están calientes. Ahora, ¿qué es aquello que se puede vomitar? Sino aquello que está dentro del cuerpo. Aquí dentro, de nada sirve decir yo oraba, yo predicaba con poder, esto, lo otro, yo hacía todo esto en nombre del Señor, si estando dentro del cuerpo nos podemos perder. Cristianos que aún no rinden cada aspecto de su vida a Cristo, cristianos que creen que por venir un par de veces a la semana, leer cuando vienen al culto, o leer aún más descaradamente solo cuando les ponen alguna asignación en la iglesia, ellos creen que es suficiente, ¿ya? Aún aquellos cristianos que creen que por servir en la iglesia, tocar una guacharaca, tocar la batería, el piano, es suficiente para entrar al reino de los cielos. Y claramente en el nuevo pacto nadie se salva por obras. Amén. Nadie se salva por obras. En Mateo 7:21 hasta el 23 dice que en el día final, cuando estemos delante del gran trono blanco, muchos le dirán a Dios, Señor, yo echaba fuera demonios en tu nombre, yo predicaba en tu nombre, yo servía en la iglesia, yo barría, yo ayudaba a los pastores a traer las sillas, todo eso. Pero Dios les dirá, nunca os conocí. Este pasaje está un poco más suave, pero hay otro pasaje donde dice que habrán unos a la derecha y unos a la izquierda. Los de la derecha son todos aquellos que vivieron la palabra, que fueron verdaderos discípulos de Jesús, amén, que andaron en santidad, que cuando veían un necesitado le extendían la mano, que cuando veían aquel perdido le daban el mensaje de salvación, porque aunque no nos salvemos por obras, mientras estamos aquí hay que hacer lo que el Señor nos mandó que hiciéramos, amén. Como les decía, nunca os conocí es algo suave, pero la otra parte dice, apartados de mí, malditos, hacia el fuego eterno que fue designado para Satanás y sus ángeles. Son palabras mayores, amén, que van a ser pronunciadas por el mismo Dios. Muchos, continuando con la idea central del mensaje, el alma que pecare, esa morirá. Y aún así muchos que están en la iglesia se van a llevar una gran sorpresa, ya sea el día que les alcance la muerte o el día que venga el Señor Jesucristo a llevar a su iglesia. Porque van a creer que estamos en la iglesia, pues ya están seguros, pero eso no es así. Amén. El diablo no necesita que nosotros como cristianos pequemos abiertamente, porque como decía el pastor anoche,
A veces creemos que el pecado es la fornicación y el adulterio, pero con el simple hecho de que te pregunten algo y tú mientas, ya estás pecando. Y el padre de la mentira es Satanás. No podemos servir a dos señores. Amén. Con el simple hecho de que Satanás te haga que tú dejes de hacer cosas, por ejemplo, leer la Biblia, orar, ayunar, buscar presencia de Dios, practicar la palabra, vivir por la palabra, y empieces a reemplazar todas estas cosas que son necesarias para la edificación de su iglesia, empiezas a reemplazar esas cosas por cosas que no sirven para nada. Cristianos que saben más de fútbol que de la Biblia, cristianos que paran 5, 6, 7 horas en el teléfono haciendo ¿qué? Haciendo nada. Saben más de Masterchef, saben más del desafío que de la Biblia, y están tranquilos como si la muerte no lo fuese a alcanzar en ningún momento. Amén. O aún peor, teniendo la venida del Señor Jesucristo por tardanza. Satanás no necesita que tú caigas en adulterio, que caigas en fornicación, que asesines a alguien para que te pierdas. Con el simple hecho de estar, o peor, no estar haciendo las cosas que el Señor Jesucristo nos manda en su palabra, déjeme decirle, hermano, que al único que usted tiene contento es a Satanás. Amén. La Biblia dice en Juan 2, en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, las fornicaciones, los adulterios, la glotonería, los deseos de los ojos, las concupiscencias y la vanagloria de la vida, todas aquellas cosas que sabemos que van a pasar un día, pero aún así las tenemos como una prioridad en nuestra vida. Y decimos que amamos a Dios, pero no tenemos tiempo para orar, para buscar, pero sí tenemos tiempo para todo lo demás. En conclusión, no es que amemos a Dios, en realidad amamos a aquellos que nos quitan el tiempo para orar, para ayunar, para hacer todas esas cosas. Amén. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Acaso no sabemos que aquel que se constituye, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios? Y peor aún, ¿cómo podemos llamarnos a nosotros mismos cristianos, hijos del Altísimo, si en la práctica, en lo que hacemos día a día, somos sus enemigos? Dura cosa es caer en manos del Dios Altísimo, amén, dice la palabra. Por tanto, nos volvemos nuevamente a la idea central. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, mira lo que le dijo Jehová a Jeremías, ya siendo Jeremías, si te convirtieres y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo te pondré por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Mire lo curioso del asunto, que Jeremías, siendo Jeremías, el Señor le dice: si te convirtieres. Así estamos muchos cristianos en la iglesia hoy en día, amén. Tenemos 10, 20, 30 años en el Evangelio y aún se nos salen cositas que tal vez, como dice la palabra, que son propias de alguien que necesita leche espiritual, no alimento sólido. ¿Ya? Hermanos, ustedes me van a disculpar, pero eso se le acepta tal vez a alguien que apenas está ingresando en los caminos del Señor, a alguien que apenas está conociendo del Evangelio, porque como dijo el hermano pastor anoche, si tú eres una persona iracunda, si tú eres una persona que dice groserías, el Señor no te va a quitar eso enseguida, de un día para otro. El Señor te va moldeando el carácter, amén. Por eso
Es hasta normal que una persona que lleva poco tiempo en el Evangelio se le salgan esta clase de cosas, pero alguien que tenga 10, 20, 30 años en el Evangelio, aparte de que no hay excusa, eso demuestra que hay cosas que no le ha dado cabida al Señor por completo. Amén. Puede que tengamos áreas en nuestra vida que digamos, Señor, yo te entrego mi vida, pero esto déjamelo a mí. Esto, con eso no te metas. Amén. Ya para terminar, les dije el mensaje. Ya para terminar, este es un llamado de Dios, amén. Este es un llamado de Dios para que como cristianos nos apercibamos y analicemos cuidadosamente nuestros caminos, que cada cosa que hagamos, ya sea cuando estemos en público, porque sabemos que tenemos una nube de testigos, amén, siempre va a haber alguien que señale. Y la verdad no hay problema que nos señalen a nosotros, porque nosotros no somos nada, pero que señalen al Evangelio y que se quieran llevar al Evangelio por delante por culpa de nosotros, ya eso es una cosa seria, es algo desagradable. Cada vez que hagamos algo, ya sea en público o en privado, nos preguntemos a nosotros mismos, ¿esto verdaderamente le agrada a Dios? ¿Esto es algo que glorifica a Dios o esto es algo que puede hacer que Dios oculte su rostro de mí? Amén. De eso se trata, tomar la cruz diariamente, de negarnos a nosotros mismos para seguir el camino del Evangelio, para alcanzar esa salvación tan grande que el Señor nos ofrece. Literalmente hay que rechazar cosas y muchas veces simplemente como deshacernos de cosas que nos gustan, porque aquí no se hace lo que uno quiera, sino lo que Dios quiera. Amén. Para poder agradar a Dios, como les decía, hay que abandonar y desechar cosas. De eso se trata, tomar la cruz y seguirle. El cristiano no puede vivir de glorias pasadas, como dije anteriormente, y de viejas experiencias en Dios. Si algo estoy claro es que el Señor no derrama su espíritu en medida, sino que lo da completo. Yo creo que si un cristiano de verdad quiere y anhela servirle al Señor y vivir una vida de santidad y lo busca constantemente, ese cristiano nunca se va a quedar estancado, sino que va a estar siempre en un constante crecimiento espiritual. Puede que ayer estuvo aquí, pero hoy estoy un escaloncito más arriba espiritualmente. Amén. Eso sí lo buscamos, sí de verdad lo anhelamos. Y lo que decía, este camino hay que tomárselo en serio, hay que tomárselo en serio. En cualquier momento nos sorprende la muerte, en cualquier momento viene Cristo y nos quedamos atrás. Y yo la verdad no me quiero quedar atrás. Amén. Entonces, si el justo se apartase de su justicia, ninguna de las justicias pasadas le serán tenidas en cuenta. De cierto morirá físicamente y espiritualmente. Amén. El Evangelio no es un camino de conformismo, sino de estar en un primer amor constante por Cristo, muertos al pecado y viviendo la palabra. Bien le dijo a Cristo a una iglesia que él conocía sus obras, que conocía que era una iglesia que había perseverado, que trabajaba bastante, que no soportaba a los malos, que analizaba a los que se hacían llamar apóstoles y les mostraba mentirosos. Una iglesia de poder, una iglesia apostólica. Amén. Pero Cristo le dijo, pero tengo contra ti una cosa, que te has apartado de tu primer amor. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Esto qué significa? Que el cristiano que no esté en el primer amor, que no esté en ese fuego, que no esté en esa búsqueda, está caído espiritualmente. Amén. Muchos lo tomamos como, ay, ese cristiano, ese hermanito está así, en ese fuego, en ese brinca porque acaba de entrar al Evangelio. Debería darnos vergüenza, porque ese hermano que está así y acaba de entrar, así es como deberíamos estar nosotros que tenemos muchísimo tiempo en el Evangelio. ¿Amén? Un cristiano que no está en el primer amor
no se van en el rapto. ¿Ya? Y el alma que pecare, esa morirá. Pero mientras estemos aquí en la tierra, el Señor nos llama. Y en Efesios 5:14 dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Hasta aquí me ayudó el Señor. Aleluya.